Bien, en esta oportunidad trataremos de explicar el diseño de pavimento rígido por el método PCA, Asociación de Cemento Portland. Sabemos pues que los pavimentos rígidos están conformados por una losa de concreto sobre una base o directamente sobre la subrasante, que transmite pues directamente los esfuerzos al suelo en una forma minimizada. Este tipo de pavimentos son autorresistentes y la cantidad de concreto debe ser controlada. Es decir, el propósito básicamente de este método de diseño es aliar los espesores mínimos del pavimento que se traduzcan pues en los menores costos iniciales y en los de mantenimiento. Bien, iniciemos entonces especificando cada uno de los datos necesarios para este diseño de pavimento rígido por el método PCA. Necesitamos conocer más que el valor del tránsito promedio diario, la composición del tráfico que circula por nuestra vía en análisis. Tenemos por aquí los diferentes tipos de vehículos que circulan por nuestra vía y el análisis del tráfico pues se ha hecho durante una semana. Para este caso tenemos por aquí el tránsito promedio diario semanal. Este tránsito promedio diario puede ser tránsito promedio diario si el análisis del tráfico en nuestra vía se hace en un solo día. Puede ser tránsito promedio diario semanal si el análisis del tráfico se hace durante una semana, como es este caso. Puede ser tránsito promedio diario mensual si el análisis del tráfico se hace durante un mes, o puede ser tránsito promedio diario anual si el análisis del tráfico en nuestra vía pues se realiza durante un año. En este caso tenemos un tránsito promedio diario semanal. Y en nuestra vía, pues, como se puede observar, hemos encontrado todos estos tipos de vehículos que están obviamente de acuerdo al Reglamento Nacional de Vehículos. Asimismo, también necesitamos indicar como dato la tasa de crecimiento R, que para este caso será de 2.5%, el periodo de diseño T, que según la norma nos indica que para pavimentos pues este valor no debe ser menor a 20 años. Entonces consideramos como periodo de diseño de 20 años. Necesitamos conocer también el CBR de la subrasante. Para este ejemplo será del 8%, el ancho del carril B de 3.35 metros. Asimismo, necesitamos indicar un factor de seguridad de carga, el FSC. Este factor va a depender del tipo de tránsito que circula por nuestra vía. Si este tránsito es pesado, si es tránsito medio o si es tránsito bajo. Para este caso nos vamos a quedar con un tránsito pesado y como se puede observar le corresponde un factor de seguridad de carga de 1.20. Y como estamos diseñando pavimento rígido, tenemos que indicar pues la resistencia a la compresión del concreto, el F'C, que para este caso será de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Podemos elegir aquí otros valores para la resistencia del concreto. Nos quedamos entonces con 210. Asimismo, tenemos que indicar si las juntas de nuestro pavimento tendrán o no pasadores o las llamadas también barras de transferencia o dowels. En este caso vamos a indicar que sí contarán con pasadores nuestras juntas y si nuestro pavimento pues tendrá berma de concreto. Vamos a indicar para este ejemplo que nuestro pavimento no tendrá berma de concreto. Bien, vayamos ya a nuestra solución. Tenemos en el paso número 1 el cálculo del número acumulado de ejes. Para este caso tenemos que indicar en primer lugar el número de carriles de nuestra vía. Tenemos aquí diferentes casos. Si nuestra vía pues será de un solo carril, si será de 2 carriles, 1 en cada dirección, si nuestra vía será de 4 carriles, 2 en cada dirección, etc. Vamos a suponer que nuestra vía pues será de 2 carriles, 1 en cada dirección. Y como se puede observar, le corresponde un factor de dirección del 50% y un factor de distribución del 100%. Suponiendo si nuestra vía fuese de un solo carril, ambos factores tanto de dirección como de distribución será del 100%. Y si nuestra vía pues fuese de 4 carriles, 2 en cada dirección, también estos factores tanto de dirección como de distribución cambian automáticamente. Nos quedamos entonces que nuestra vía será de 2 carriles, 1 en cada dirección.
Seguidamente, por aquí tenemos, según nuestra composición del tráfico, los distintos tipos de vehículos. Jalamos por aquí el número de vehículos por día de nuestra tabla inicial, suponiendo para los vehículos AC le corresponde un total de 1.253 vehículos y así sus respectivas cantidades promedio para cada uno de los vehículos. Seguidamente tenemos que indicar el número de ejes por día de cada uno de los vehículos. Y como se sabe, pues estos ejes se dividen en ejes simples o en ejes tándem. Si por un caso tenemos un vehículo que tiene ejes triples, esos ejes triples se tienen que convertir a ejes simples. De esta manera tenemos por aquí el número de ejes. Suponiendo si tenemos un vehículo de ejes triples, como por ejemplo el T2S3, se puede observar que este tipo de vehículos pues tiene un eje triple de 25 toneladas. Estas 25 toneladas o 250 kilonewtons se tienen que dividir en ejes simples de esta manera. Por ejemplo, de 25 toneladas o 250 kilonewtons se dividen pues en 3 ejes simples de 8.33 toneladas o de 83 kilonewtons cada eje. De esa manera, si tenemos un eje triple de 23 toneladas o de 230 kilonewtons, pues se dividen en 3 ejes simples de 7.67 toneladas o 77 kilonewtons. Bien, vayamos entonces viendo en nuestro ejemplo. Tenemos un total de 1.253 vehículos del tipo AC. Por lo tanto, como este vehículo AC tiene 2 ejes de una sola tonelada, habrán pues entonces 2.506 ejes de una tonelada. Es decir, a este número de vehículos simplemente lo multiplicamos por 2, según indica aquí nuestra tabla. De la misma forma para el tipo de vehículo AP. También tiene 2 ejes simples de una sola tonelada, por lo tanto tenemos 943 vehículos, entonces habrá el doble de ejes simples de una tonelada. Para el caso del vehículo C2, tiene también 2 ejes simples, pero un eje simple de 7 toneladas y otro eje simple de 11 toneladas. Entonces, en este caso, como tenemos 33 vehículos del tipo C2, habrán pues también 33 ejes simples de 7 toneladas y 33 ejes simples de 11 toneladas. Veamos para el caso del vehículo B4-1. Vamos a nuestra tabla, tenemos por aquí el vehículo B4-1. Este vehículo tiene 2 ejes simples de 7 toneladas y un eje doble de 16 toneladas. Por lo tanto, como aquí tenemos 32 vehículos del tipo B4-1, habrán pues 64 ejes de 7 toneladas, es decir, el doble, y 32 ejes dobles de 16 toneladas. Para el caso del vehículo T2S3, vayamos a nuestra tabla. T2S3, como podemos ver, tenemos aquí que este vehículo tiene un eje simple de 7 toneladas, un eje simple de 11 toneladas y 3 ejes simples de 8.33 toneladas. Es decir, este vehículo tiene un eje triple de 25 toneladas, que se han dividido en 3 ejes simples de 8.33 toneladas. Entonces, tenemos aquí 22 ejes simples de 7 toneladas, 22 ejes simples de 11 toneladas y 66 ejes simples de 8.33 toneladas. Y así para los distintos tipos de vehículos que tengamos. Como se puede observar aquí, indicando pues inicialmente nuestra composición del tráfico, ya estos valores se calculan automáticamente. Seguidamente realizamos la sumatoria de ejes. Tenemos por ejemplo aquí 4.392 ejes simples de una sola tonelada, tenemos 144 ejes simples de 7 toneladas, tenemos 55 ejes simples de 11 toneladas, tenemos 0 ejes simples de 7.67 toneladas, tenemos 66 ejes simples de 8.33 toneladas, tenemos 32 ejes tándem o ejes dobles de 16 toneladas y 50 ejes tándem de 18 toneladas. Seguidamente, especificamos aquí el número de ejes por año, es decir, a estos
ejes por día lo multiplicamos por 365 días y ya tenemos el total de ejes por año. El factor de dirección y el factor de distribución ya se jalan automáticamente habiendo indicado inicialmente el número de carriles de nuestra vía. Calculamos el factor de crecimiento aplicando esta fórmula. Factor de crecimiento es igual a 1 más R, que es la tasa de crecimiento. Todo esto elevado a la T, que es el periodo de diseño, y todo esto menos 1 sobre R, que es la tasa de crecimiento. Aplicando la fórmula tenemos aquí un factor de crecimiento de 25.54. Seguidamente ya podemos determinar el número total de ejes proyectados, multiplicando el número de ejes por año por el factor de dirección, por el factor de distribución y por el factor de crecimiento. Y de esa manera obtenemos pues el número total de ejes. Bien, en el paso 2 tenemos ya la determinación del parámetro K. Este parámetro K viene a ser el módulo de reacción de la subrasante, también conocido como coeficiente de balasto o módulo de Westergaard. Para determinar este parámetro K de la subrasante, podemos aplicar cualquiera de estas fórmulas. Va a depender del valor del CBR de la subrasante. Si el CBR de la subrasante es menor o igual que el 10%, aplicamos esta primera fórmula o esta primera ecuación. Y si el valor del CBR de la subrasante es mayor que el 10%, aplicamos esta segunda fórmula o esta segunda ecuación. En nuestro caso, tenemos que el valor del CBR de la subrasante es de 8%, es decir, menor o igual que el 10%. Por lo tanto, aplicamos la primera ecuación. K es igual a 2.55 más 52.5 por el logaritmo en base 10 del CBR, es decir, de 8%. Y obtenemos un valor de 49.96 megapascales por metro. Bien, y como siempre es recomendable pues colocar una capa de subbase, sobre todo si nuestra subrasante es arcillosa, vamos a tener que determinar otro nuevo parámetro K de acuerdo a la capa de subbase que deseemos colocar. Podemos colocar una capa de subbase granular no tratada o una capa estabilizada con cementante hidráulico. Vamos a elegir para este caso una capa granular y tenemos que definir el espesor. Esta capa granular pues puede ser según la tabla de 10, 15, 22.5 o 30 centímetros. Vamos a asumir un espesor de 15 centímetros y como se puede observar pues obtenemos automáticamente un nuevo parámetro K, en este caso de 57.47 megapascales por metro. Este valor se obtiene interpolando en nuestra tabla, eso se calcula ya automáticamente por aquí. Acá lo tenemos la interpolación. Bien, en el paso número 3 tenemos el módulo de rotura. El módulo de rotura o resistencia a la flexotracción del concreto se introduce pues en este diseño debido a que los pavimentos de concreto trabajan principalmente a flexión. Entonces, este módulo de rotura se calcula haciendo uso de esta fórmula que nos da el manual de suelos y pavimentos. Módulo de rotura es igual a una constante A por la raíz cuadrada del F'C y nos indica pues que este valor del F'C, que viene a ser la resistencia a la compresión del concreto, debe estar en kilogramos por centímetro cuadrado. Y la constante A, según el manual de suelos y pavimentos, varía entre 1.99 y 3.18. Aplicando la fórmula entonces y haciendo la conversión respectiva a megapascales, obtenemos un módulo de rotura de 4.52 megapascales. En el paso número 4 tenemos la determinación del esfuerzo equivalente. En este paso vamos a aliar los esfuerzos equivalentes tanto para los ejes simples como para los ejes tándem en función del espesor de la losa que hayamos asumido y en función del parámetro K de la subbase. Este espesor de tanteo proviene del formato PCA. En ese formato se asume el espesor para la losa de concreto y se realiza pues los chequeos respectivos. Ya lo iremos viendo más a detalle ese formato posteriormente. ¿Y cómo calculamos entonces los esfuerzos equivalentes? Haciendo uso ya sea de la tabla 6.5 o de la tabla 6.6. Esto va a depender de la existencia o no de berma de concreto
en nuestro pavimento. Si no estamos considerando berma de concreto para nuestro pavimento, utilizamos la tabla 6.5. Y en caso de que sí estemos considerando berma de concreto para nuestro pavimento, utilizamos la tabla 6.6. Bien, en este caso entonces, nuestro pavimento no tendrá berma de concreto, por lo tanto, como se nos indica por aquí, estamos trabajando con la tabla 6.5. Estos valores de esta tabla pues se cambian automáticamente indicando si nuestro pavimento tiene o no berma de concreto. Suponiendo por aquí decimos que sí tiene berma de concreto, vemos que estos valores se cambian automáticamente y se nos indica aquí que estamos trabajando con la tabla 6.6. Nos quedamos entonces que nuestro pavimento no tiene berma de concreto como habíamos indicado al inicio en nuestros datos. Bien, con nuestro espesor de losa de 200 milímetros y conociendo el parámetro K de la subbase, que salió de 57.47 megapascales por metro, interpolamos y obtenemos un esfuerzo equivalente para los ejes simples de 1.69 y un esfuerzo equivalente para los ejes tándem de 1.44, como lo podemos observar por aquí. Bien, en el paso número 5 tenemos la determinación del factor de erosión. En este paso hallaremos el factor de erosión tanto para los ejes simples como para los ejes tándem, en función también del espesor de la losa que hayamos asumido y en función del parámetro K de la subbase. Este espesor de tanteo proviene también del formato PCA, que lo iremos explicando más a detalle posteriormente. ¿Y cómo obtenemos entonces el factor de erosión? Haciendo uso ya sea de la tabla 6.7, de la tabla 6.8, de la tabla 6.9 o de la tabla 6.10. Es decir, para obtener el factor de erosión vamos a tener cualquiera de estos 4 casos. El primer caso que se puede presentar es cuando nuestro pavimento no tenga bermas de concreto y sus juntas sí tengan pasadores. El segundo caso puede ser cuando nuestro pavimento no tenga berma de concreto y sus juntas no tengan pasadores. El tercer caso puede ser cuando nuestro pavimento sí tenga berma de concreto y sus juntas sí tengan pasadores. Y el cuarto caso puede ser cuando nuestro pavimento sí tenga berma de concreto y sus juntas no tengan pasadores. Estos 4 casos se pueden presentar entonces. Veamos que tenemos en nuestro ejemplo, tenemos berma de concreto no y juntas con pasadores sí. Estamos en el primer caso, por lo tanto utilizamos la tabla 6.7. No bermas de concreto y sí juntas con pasadores. Estos valores de esta tabla también pues se van cambiando de acuerdo a lo que indiquemos en esta parte. Bien, entonces, conociendo el espesor asumido de 200 milímetros y conociendo pues el parámetro K de la subbase, que salió de 57.47 megapascales por metro, interpolamos y obtenemos un factor de erosión para los ejes simples de 2.82 y un factor de erosión para los ejes tándem de 2.94, como se puede observar por aquí. Bien, de esa manera entonces hemos obtenido el factor de erosión. Vayamos seguidamente a explicar nuestro formato PCA, en donde terminaremos de hacer los últimos análisis y definir pues si el espesor que hemos asumido es el correcto. Caso contrario, pues podemos disminuir o aumentar dicho espesor para la losa de concreto. Y como se puede observar, pues en este formato tenemos el nombre del proyecto, tenemos el espesor de tanteo que hemos asumido de 200 milímetros, tenemos el K combinado de la subbase que salió de 57.47 megapascales por metro, tenemos el módulo de rotura que salió de 4.52 megapascales, tenemos el factor de seguridad de carga de 1.20 que le corresponde para tránsito pesado, tenemos juntas con pasadores sí, berma de concreto no y periodo de diseño de 20 años. Seguidamente, en la columna 1 de nuestro formato tenemos la carga por eje. Para los ejes sencillos tenemos cargas de 1 tonelada o 10 kilonewtons, tenemos de 7 toneladas o 70 kilonewtons, de 11 toneladas o 110 kilonewtons, de 7.67 toneladas o 77 kilonewtons, de 8.33 toneladas u 83 kilonewtons. Y para los ejes tándem tenemos cargas de 16 toneladas o 160 kilonewtons y
de 18 toneladas o 180 kilonewtons. En la columna 2 tenemos los valores producto de la multiplicación de la carga en kilonewtons por el factor de seguridad de carga, es decir, la carga en kilonewtons por 1.2. En la columna 3 tenemos las repeticiones esperadas. Estas repeticiones esperadas vienen a ser el número total de ejes proyectados que lo obtuvimos en el paso número 1. Por ejemplo, número total de ejes de 1 tonelada tenemos 20.475.064.86, que es lo que se evidencia aquí para las cargas de 1 tonelada o 10 kilonewtons. Y así para cada una de las cargas. Estos valores pues provienen del paso número 1, número total de ejes. Seguidamente ya realizamos el análisis de fatiga y el análisis de erosión. Para el cálculo de las repeticiones que admite el pavimento por fatiga, nos ayudamos de la figura 6.3, que lo tenemos por esta parte, figura 6.3, que es aplicable para pavimentos con y sin bermas de concreto. Para lo cual pues necesitamos los valores de las cargas de ejes sencillos en kilonewtons, las cargas de ejes tándem en kilonewtons y el factor de relación de esfuerzos tanto para los ejes sencillos como para los ejes tándem. Veamos entonces cómo se calcula ese factor de relación de esfuerzos. Es simplemente la división del esfuerzo equivalente entre el módulo de rotura. Dividimos entonces para los ejes sencillos 1.69 entre 4.52 y obtenemos un factor de relación de esfuerzos de 0.37. Para los ejes tándem dividimos 1.44 entre 4.52 y obtenemos un factor de relación de esfuerzos de 0.32. Bien, en la columna 4, como podemos observar, tenemos aquí automáticamente ya las repeticiones admisibles para el análisis de fatiga. En algunos casos sale repeticiones admisibles ilimitadas y en algunos casos pues sale un determinado valor. Veamos cómo se obtienen estos valores de la gráfica. Por ejemplo, para la carga de eje sencillo de 70 kilonewtons nos ubicamos en esta parte izquierda, ejes sencillos 70 kilonewtons. Proyectamos una línea pasando por el factor de relación de esfuerzos de 0.37 y al proyectar pues obtenemos una repetición admisible ilimitada. Entonces de esa manera proyectamos cada una de las cargas tanto de ejes sencillos como de ejes tándem. Por ejemplo, para la carga de eje sencillo de 110 kilonewtons proyectamos una línea pasando por el factor de relación de esfuerzos de 0.37 y como podemos ver le corresponde pues una repetición admisible de carga aproximadamente de 700.000, es decir, está entre 6 y 8, ¿no? 700.000. Y es lo que podemos observar por aquí para 0.37, 700.000. Y de esa manera, pues, se obtienen las repeticiones admisibles para cada una de las cargas. Bien, seguidamente en la columna 5 tenemos el porcentaje de fatiga. Para el cálculo del consumo de fatiga, pues, se divide la columna 3 entre la columna 4, es decir, repeticiones esperadas sobre repeticiones admisibles por 100 para expresarlo en porcentaje. Cuando las repeticiones admisibles pues son ilimitadas, no tenemos ningún porcentaje de fatiga. En este caso, únicamente para la carga de 110 kilonewtons obtenemos un porcentaje de fatiga de 36.63%. Seguidamente veamos el análisis de erosión. Para el análisis de erosión utilizamos ya sea la figura 6.4 o la figura 6.5. Esto depende de que si nuestro pavimento pues tiene o no berma de concreto. Si es que no estamos considerando berma de concreto, utilizamos la figura 6.4. Y en el caso de que sí estemos considerando berma de concreto, utilizamos la figura 6.5. Y el procedimiento es el mismo, solo que en este caso pues utilizamos ya el factor de erosión. En estas gráficas se puede observar pues cómo es que se han obtenido dichos valores que ya se jalan automáticamente en nuestro formato.
En nuestro caso, entonces, estamos trabajando sin ver más de concreto, por lo tanto, trabajaremos con la figura 6.4. Y en este caso, por ejemplo, para la carga de 110 kilonewtons y un factor de erosión de 2.82, tenemos pues repeticiones admisibles de 3.320.000. Si nos vamos a nuestra gráfica, nos ubicamos en la carga de 110, pasamos por 2.82 y tenemos pues por aquí un poco más de 3 millones, ¿no? Aquí sale 3.320.000. Por ejemplo, si nos ubicamos en la carga de eje tándem de 180 kilonewtons, para un factor de erosión de 2.94 le corresponde pues repeticiones admisibles de 4.800.000. Si vamos a nuestra gráfica, es lo que se obtiene. Nos ubicamos en cargas de ejes tándem 180, pasamos por el factor de erosión de 2.94 y proyectando pues tenemos por aquí 2 millones, 3 millones, 4 millones, casi 5 millones, ¿no? Por aquí en la tabla sale 4.800.000 y de esa manera pues se obtienen estos datos. En este caso entonces para el análisis de erosión únicamente en las dos primeras cargas de 10 y 70 kilonewtons tenemos repeticiones admisibles ilimitadas. En las demás tenemos valores que sí se obtienen. Seguidamente entonces el porcentaje de erosión será también pues la división de las repeticiones esperadas entre las repeticiones admisibles por 100 para expresarlo en porcentaje. Tenemos entonces para la carga de 110 kilonewtons un porcentaje de 7.72%, para la carga de 77 tenemos 0% ya que no tenemos repeticiones esperadas. Para la carga de 83 kilonewtons tenemos un porcentaje de erosión de 1.17%. Y para las cargas de ejes tándem de 160 y 180 kilonewtons tenemos porcentajes de erosión de 1.26 y 4.86% respectivamente. Seguidamente realizamos pues la sumatoria de porcentajes totales tanto por fatiga como por erosión. En este caso sumamos entonces los porcentajes de fatiga y obtenemos un total de 36.63% y al sumar los porcentajes de erosión obtenemos un total de 15.01%. Nos dice que es correcto. Si ambos de estos porcentajes pues salen menores al 100%, quiere decir que nuestro espesor asumido es el correcto. Si solamente uno de estos porcentajes pues sale menos que el 100% y el otro sale 0%, también quiere decir que es correcto. Cuando no es correcto, cuando estos porcentajes pues salen superiores al 100%, ya sean ambos o uno solo. En este caso tenemos que probar otro espesor para la losa de concreto. En este caso, por ejemplo, estamos obteniendo porcentajes relativamente bajos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si asumimos un espesor de 190 milímetros? ¿Qué pasan con estos porcentajes? En el caso de erosión estaríamos cumpliendo, pero en el caso de fatiga este porcentaje ya es superior al 100%, por lo tanto aquí nos dice cambiar de espesor a 200 milímetros sería entonces que es lo que nos cumple. ¿Qué pasa si le damos 210 milímetros? Vemos que estos porcentajes también son los correctos, incluso disminuyen un poco más, pero estamos considerando más espesor de concreto, por lo tanto eso implicaría mayores gastos. Si elegimos por ejemplo 220, vemos que el porcentaje de fatiga sale 0% y el porcentaje de erosión sale 5.36%, es decir, también estaríamos dentro de lo correcto, pero estaríamos considerando mayor espesor de la losa de concreto. Entonces lo ideal es considerar un espesor adecuado para que nuestro proyecto pues no se eleve en costos iniciales. Entonces en este caso el espesor recomendable sería de 200 milímetros, es decir 20 centímetros como espesor de la losa de concreto. Tenemos por aquí el detalle entonces, una losa de concreto de 210 kilogramos por centímetro cuadrado de 20 centímetros de espesor, una capa granular llamada subbase de 15 centímetros de espesor. Todo el pavimento tendrá pues un espesor total de 35 centímetros. Bien, ¿qué pasa por ejemplo si consideramos que nuestro pavimento sí tendrá berma de concreto? Vemos en nuestro formato que ambos análisis, tanto por fatiga como por erosión, salen del 0%. Eso quiere decir que podemos disminuir incluso el espesor de la losa de concreto. Suponiendo de 180 milímetros, vemos que sí cumple. Si bajamos a 170 milímetros, también estaríamos dentro de lo correcto, incluso
mucho menor podría ser este espesor si en caso consideramos bermas de concreto, 160 milímetros. Vemos que por erosión sí cumplimos, pero por fatiga ya estaríamos pasando el 100%. Entonces, con 170, 180 milímetros estaríamos cumpliendo si en caso consideramos bermas de concreto. No tenemos bermas de concreto, entonces nos quedamos con ese dato inicial y para que nos cumpla nuestro espesor nos quedamos con 200 milímetros. Bien, seguidamente en esta otra hoja tenemos las dimensiones de pasadores y anclajes en juntas. Sabemos pues que el objetivo de las juntas básicamente es controlar la fisuración y agrietamiento que sufre la losa del pavimento debido a la contracción propia del concreto por pérdida de humedad, así como a las variaciones de temperatura que sufre la losa por su exposición pues al ambiente. Los diferentes tipos de juntas se pueden agrupar, como sabemos, en juntas longitudinales, que son las que básicamente delimitan los carriles, y en juntas transversales, que están pues dispuestas en sentido perpendicular a las longitudinales. Bien, veamos entonces, tenemos por aquí un corte del pavimento rígido. La profundidad de los pasadores, dovelas o barras de transferencia estarán pues a H medios, es decir, a 10 centímetros, a la mitad de 20. Y la profundidad del celio pues estará en un rango de H sextos y H cuartos, es decir, entre 3.33 centímetros a 5 centímetros. Consideramos 4 centímetros y tendrá pues un espesor de 3.8 milímetros. En el paso 2 tenemos la planta del pavimento rígido. En esta parte ya vamos a determinar la longitud entre juntas transversales. Asimismo, pues determinaremos los diámetros, longitudes y separación de los pasadores y los anclajes. Bien, finalmente tenemos el detalle de juntas transversales y longitudinales. Como se puede observar, las juntas longitudinales pues son las que básicamente delimitan el carril. En este caso tenemos 2 carriles. Las juntas transversales serán las que están pues dispuestas en forma perpendicular a las juntas longitudinales. El ancho del carril, según nuestros datos, es de 3.35 metros. La longitud que hemos considerado es de 5 metros, es decir, entre juntas transversales, y las barras que van pues en las juntas transversales se llaman pasadores, que tendrán una longitud de 41 centímetros y serán pues fierros de 1 pulgada cada 30 centímetros. Y las barras que van en las juntas longitudinales se llaman anclajes, que tendrán en este caso una longitud de 76 centímetros y serán barras de media pulgada separadas cada 76 centímetros. Bien, eso sería todo entonces con respecto a este diseño de pavimento rígido utilizando el método PSA. Espero haya sido clara la explicación. No olviden de suscribirse a mi canal de YouTube LICMAT20, activar la campanita de notificaciones y seguirnos pues por todas nuestras redes sociales. Muchas gracias.